¿por qué dicen que no calentar es malo? No entiendo yo de dónde surge la narrativa de que si no calientas te va a pasar algo malo. Bienvenido a otro episodio de Hypertrophy, un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en la estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés. Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión es reducir la brecha de información que existe en México, aportando un pensamiento crítico y práctico. Sin más preámbulos, comenzamos. ¿Qué tal, chicos? Excelente día. Espero que todos se encuentren muy bien y que vayan a disfrutar mucho de este episodio que viene otra vez a generar turbulencia y a dar justo donde duele, a pegar en algunas emociones, y probablemente algunos profesionales dirán: ¿qué forma de comunicar, qué poco éticos son ustedes al estar dando esta información tan peligrosa que puede hacer que terminen en el hospital? Y probablemente vaya a haber efectos adversos bastante acentuados por estar recomendando este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como ya se imaginan y ya ven en el título, vamos a estar hablando del calentamiento otra vez. ¿Por qué consideramos importante hablar del calentamiento otra vez? Pues porque parece que termina de no quedar claro cuál es la postura de el calentamiento. No es ser anticalentamiento, no estamos en contra de nada de eso, ¿no? Somos pro herramientas, somos pro persona, somos pro um, necesidades, pero no somos anti nada, ¿no? Bueno, excepto cosas que hagan daño. Fuera de eso, y antes de comenzar con el episodio, quiero recordarles, Hypertrophy es un software para entrenadores en donde puedes facilitar tu servicio de coaching, ahorrarte minutos, horas de gestión de entrenamientos, dejar de estar haciendo plantillas en Sheets, en Excel, tener que borrar el contenido, volverlo a enviar, volverlo a recibir, y que tus clientes estén viendo la pantalla, haciéndolo grande, haciéndolo pequeño, ¿no? Entonces, todo eso puedes ahorrártelo perfectamente con el software de entrenadores de Hypertrophy. Además, si habitualmente tardas 20, 30 minutos en hacer un plan de entrenamiento o en hacer cambios muy breves en un entrenamiento, aquí podrás tardar 5 minutos. Entonces podrás ir 5 veces más rápido y cobrar incluso más porque estás dando un servicio de mayor calidad. En caso de que no seas entrenador y prefieras utilizar rutinas que son en alguna forma dirigidas a objetivos, pero genéricas, ¿no? Ahí están nuestras rutinas que puedes encontrar en nuestra página web, acceder a ellas por un costo simbólico. Durante 12 semanas podrás acceder a ellas, tener dirección, tener claridad y pues estar poniendo esfuerzos donde valen la pena, ¿no? Así que antes de comenzar, vamos a saludar a los chicos. ¿Cómo se encuentran? Lau, Sergio, Dani, ¿cómo va todo? Muy bien, ya empezamos por aquí haciendo algunas bromas detrás de cámara, calentando motores y pues emocionada porque es un tema, estos temas la verdad a mí me encantan, los que tocan fibras sensibles, y creo que como el tema, por ejemplo, del dolor, creo que va un poco de la mano. Son sumamente interesantes porque es la parte psicológica, ¿no? Que muchas veces no se toma tan en cuenta como la fisiológica, y toca creencias y toca rituales y toca costumbres que a veces es lo que menos la gente se atreve a cuestionar. Sí, justo igual aproveché en la mañana, ya que venía aquí de regreso a su casa, venía escuchando la entrada del blog que hizo Dani acerca del calentamiento. Y sabes, Dani siempre tiene ese toque de cómo realmente lo comunica de una manera bastante amena. Y por cierto, esa función es buenísima, ¿eh? Si no te has dado la oportunidad de acceder al blog, tienes la oportunidad de reproducir un audio y te va reproduciendo lo que es la entrada. Así que vale muchísimo la pena. Me gustó mucho y justo lo que comentábamos ayer, ¿no, Juan? Como a veces tenemos ciertas posturas, pero en muchas ocasiones es a partir de creencias, ¿no? De ideologías que vienen de hace años, pero no sabes realmente cuál es el fundamento, el por qué tienes que hacer esto, ¿no? Entonces creo que es un tema que se presta muchísimo para que una vez más le demos una, una buena repasada y veamos que si ha habido alguna actualización en cuestión de evidencia y pues poder comunicarlo de la mejor manera. Que también tenemos una entrada previa, creo que fue un par de días antes, que hizo también Juan de un resumen de la literatura, que de hecho estamos estrenando justo el día de hoy que grabamos una edición de Muscle Mind, donde tenemos una clase también al respecto, de parte de Juan. Entonces, si quieren como que adentrarse más en el tema, revisar artículo por artículo, yo solamente me centré en el más reciente de al autor principal, para no decir, de Alison Ennis, el infame de las 52 series y sus colaboradores. Entonces son varios, ¿no? Y así como para ya adentrarnos en el tema del calentamiento,
algo, la narrativa con la que inicié justamente en mi entrada del blog es que pues es sentido común, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a calentar? Si voy a entrenar, voy a exigirme, etcétera, pues tiene todo el sentido. ¿Por qué cuestionaría yo calentar si me toma 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, 60 minutos, dependiendo de lo que tanto haces? Yo fui, les confieso, porque poniendo una perspectiva así como que transicional de mi historia con el calentamiento, yo empleaba mucho la práctica esta del RAMP, de Race, ay, no recuerdo el acrónimo, pero bueno, era Raise, como activate, mobilize, and potencializar el último, si no me recuerdo. potentiation, ajá. Ujú. Pues, que era básicamente como que cardio, algo en específico, luego algunos drills, por ejemplo, estiramientos dinámicos, etcétera. También quizás foam roller, y ya en última instancia, series de aproximación. Y pues, literalmente eso hacía y es como, que además lo tiene, ¿no? ¿A quién le estoy haciendo daño? A nadie. Quizás sí me estoy llevando 70 minutos en el calentamiento, pero pues, ¿qué problema, no? Y creo que lo interesante de este tema es que cuando ya lo ves en intervenciones, en RCTs, y mucho ojo, no solo en personas desentrenadas, sino también en personas entrenadas y también en adultos mayores, pues no siempre ves beneficios en el rendimiento. Claro, hay mucha minucia en la literatura, entre que no es lo mismo una intervención de 8 a 12 semanas a, por ejemplo, prevención de lesiones en 4 años de entrenamiento, claro, es evidente, pero si entramos en un mundo un poquito conflictivo, que incluso encontramos más conflicto entre esa literatura y las propias creencias, justamente de que, pues, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué estaría mal calentar? No es como que estamos directamente en conflicto con una práctica que se viene recomendando, pues desde que yo tengo memoria, en cualquier gimnasio, en cualquier actividad física que tú hagas, es como que, ok, primero vamos a calentar un poquito, no lo cuestionas, lo haces, pero cuando lo empiezas a cuestionar, creo que sí encuentras un poquito de fricción, un poco como que de negatividad. Pero bueno, creo que la finalidad de este episodio es aclarar un poco el panorama haciendo uso de la literatura y sobre todo cómo aplicamos esa literatura, porque no es que literal, este estudio no encontró beneficio, entonces cero calentamiento, calentar es de idiotas. No, tampoco va por ahí, pero es difícil tener esa perspectiva neutra, porque todos queremos respuestas aquí y ahora y todos queremos algo que nos diga, ok, está bueno o malo. Y eso no es lo que nos va a decir la literatura nunca. Sí, a mí me gustaría preguntarles, oigan, ¿ustedes mueven sus piernitas antes de levantarse de la cama? Hacen bicicletas así en la cama antes de poder incorporarse a caminar, porque pues va a aumentar la demanda que van a meterle a su cuerpecito, no se vayan a lastimar las articulaciones. Sé que el ejemplo es ridículo, pero es que la postura me parece, no quiero decir ridícula, porque no es ridícula, me parece terca, ¿no? O sea, como en realidad, ¿por qué la necedad de decir no es viable? Porque el problema no es si es bueno el calentamiento, ¿no? ¿Por qué no sería bueno? Yo creo que eso todos tenemos claro que el calentamiento puede ser bueno, pero la pregunta es, ¿no calentar es malo? Y ese es donde entra como el conflicto. ¿Por qué dicen que no calentar es malo? No entiendo yo de dónde surge la narrativa de que si no calientas te va a pasar algo malo. Y justo de ahí nace como esta idea de que yo les dije ayer, es que tuve una conversación recién con alguien que admiro, la verdad es que sí creo que tiene bastante conocimiento y hace muy buen su trabajo, pero está esta ideología es que calentar debe ocurrir. Todo programa de entrenamiento debe tener esta inmersión del calentamiento con el fin de reducir lesiones. Y yo, cuando leí más o menos el texto que tenía en sus historias, le dije, es que, a ver, creo que debería quedar implícito que todo programa, para cualquier objetivo, debe buscar tener o facilitar mejoras con la menor cantidad de efectos adversos. Tan simple como eso. Tenga o no la estrategia implícita del calentamiento, ¿no? Si tú estás haciendo un programa que no tiene ese objetivo y que no tiene como esa regularidad, pues entonces va a ir mal, ¿no? Porque es lo que tienes que buscar, si no, pues no estás haciendo tu trabajo adecuadamente. Claro, con riesgos en ciertos momentos, que todos sabemos que eso ocurre. Pero entonces empiezo a cuestionarle de dónde viene esa idea de que no se puede. ¿Viene la idea de que, de tu entendimiento de la fisiología? ¿O viene la idea de dónde? Porque la verdad es que no lo entiendo. Y me dice, pues es que no hay evidencia que diga que no calientes, pues, ¿no? Y yo, pues, o bueno, evidencia sólida. Le digo, pues es que tampoco al revés. No hay evidencia sólida que diga, tienes que calentar. Hay evidencia que dice que el calentamiento es útil, pero no hay evidencia que diga que tienes que calentar, si no, no puedes hacer cosas. Y eso es a mí donde me hace ruido, ¿no?
como que la parte de ese criterio no termina de encajar. Y entonces empiezo a cuestionar un poquito eso, pero conforme voy profundizando en de dónde viene, cada vez es más matizada su respuesta. Como que es muy automático el decir, ni siquiera pensaría en no poner un calentamiento. Y le pones un contexto diferente y dice, bueno, pero es que entonces no lo ves es tan tajante. Solamente es un reflejo el decir esto, pero ni siquiera lo terminas de pensar bien, ¿no? Es como cuando estás comiendo, estás preparando la quesadilla y agarras el queso. Ni siquiera terminas de pensarlo, nada más te lo comiste. Y creo que es algo así lo que ocurre aquí, como que no analizan el contexto real detrás del argumento y solamente, ¡pum!, es vómito verbal. O bueno, vómito en redes sociales. Esa es mi opinión y de ahí nace esto. No sé si tengan comentarios alrededor de eso, porque para mí simplemente falta el hacer un poco de introspección sobre por qué pienso así. Yo estaba pensando hace ratito, o sea, el tema de calentar o no calentar o si es necesario, ¿no? Porque como dices, Juan, o sea, no estamos aquí diciendo ya nadie caliente, ¿no? Pero, por ejemplo, en un contexto donde tienes el tiempo limitado, por ejemplo, tú, ¿no? O sea, 45 minutos y que encima, o sea, te gusta entrenar con cargas altas y tengas que hacer 3, 4 series de aproximación, pues vas a hacer 2 ejercicios, ¿no? Entonces, esa es una limitante importante, ¿no? O sea, o más bien esa es una cuestión a pensar de no requerir el calentamiento, de no ser indispensable. ¿Cuánto tiempo se libera simplemente ahí? Dependiendo de lo que estuvieras haciendo antes. Esa es una. Y la otra parte que es más como la cuestión psicológica es, pues está bien padre, la verdad, sentir que en cualquier momento, o sea, puedes hacer las actividades como bajarte de la cama y ponerte a caminar, ¿no? O sea, eso es bastante gratificante de saber. O sea, yo creo que si a cualquier persona le dijéramos, o sea, te garantizo, no te va a pasar, no podemos hacerlo, ¿no? Pero en un mundo imaginario, si te garantizo de verdad, no te va a pasar nada malo por no calentar, ¿seguirías calentando? Probablemente algunos sí, pero más porque es la costumbre, porque es el ritual, ¿no? Así como yo puedo entrenar, yo sé que podría entrenar perfectamente sin probablemente tomarme mi café y ver mi video de entrenamiento antes de. Y mucho tiempo lo hice así, cuando trabajaba en el gimnasio no hacía eso, no podía. Sin embargo, rendía bien. Si tuviera que regresar a eso, seguramente rendiría bien, pero es si puedo hacerlo y tengo el tiempo y me gusta, lo hago, ¿no? Lo mismo con el calentamiento. Entonces, yo estaba pensando que se asemeja mucho al tema donde igual hay como mucho debate de, por ejemplo, los refits o los diet breaks a lo largo de una etapa de pérdida de grasa. Hay beneficios, o sea, en el sentido de hay una mayor pérdida de grasa si utilizas refits o si utilizas diet breaks. En realidad, la literatura no muestra eso, ¿no? Eh, previenes que haya adaptaciones metabólicas, tampoco muestra eso. Pero si llevar un ritmo un poquito más, o sea, más sostenible, ¿no? O sea, es algo que a ti te viene bien y además tienes el tiempo, tienes 28 semanas para prepararte en vez de 16, pues sí, probablemente sea eso mejor, ¿no? Entonces, toca cuestiones de nuevo, o sea, de rituales, de psicología y además esta parte de el miedo y la vulnerabilidad que a todo ser humano le pega, ¿no? O sea, estas emociones o sentimientos negativos siempre impactan mucho más que los positivos, siempre es así. Entonces, es más fácil comprarte la idea, ¿no? O aferrarte a la idea de que necesitas algo para protegerte que comprarte la idea de que, o sea, eres suficientemente fuerte, que estás suficientemente preparado, porque estamos hablando pues mantienes una estructura, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, ahorita fuera a salir a correr 100 metros planos, años que no lo hago. O sea, seguramente sí. O sea, y si no caliento y si no me preparo, ¿no? Probablemente, simplemente el rendimiento seguramente sería menor de si sí hago como una preparación, ¿no? No lo sé, estoy suponiendo, ¿no? Pero si al rato que vaya a entrenar eh, voy a hacer mi press de hombro y acá tengo mancuernas ajustables y ya tengo las mancuernas con el peso que voy a utilizar, la carga de trabajo en sí, yo la verdad ese ejercicio lo hago sin calentar, agarro las mancuernas y lo hago, ¿no? Porque me da mucha flojera y me quita tiempo el estar armando las mancuernas y he notado, porque he hecho el experimento, mi rendimiento no disminuye. Y entonces tengo 15 minutos adicionales para practicar mis poses. Entonces, yo prefiero, ¿no?
esa es como una primera intervención que creo que es importante, ¿no? O sea, ¿en qué otros escenarios nos pasa, tanto del entrenamiento como de la vida misma, que nos aferramos a rituales simplemente por el miedo a que algo malo pase de no hacerlo? En A la ver, película, creo. Perdón que intervenga. No sé si fue apropiado su comentario. Ah, no sé, perdón, Juan, querías comentar algo. no, adelante, adelante, si vas a... Ah, ok, nada más quería de nuevo reiterar algo que he estado diciendo en los últimos episodios, una disculpa por ello. Pero es que temas sensibles o con los cuales tenemos cierto apego, como que le quitan el velo a la forma en que pensamos, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, el calentamiento, no, es que lo tienes que hacer, ¿no? Es positivismo puro y duro, sí o no, bueno o malo. Y ahí es en donde podemos hacer uso de la ciencia como ideología, cientifismo. Lo dice la ciencia, es bien conocido, ¿ok? No funciona del todo así. Cuando como Trust que me, I'm a encuentras scientist. exactamente, y no, no es la idea, ni los propios científicos dicen eso, bueno, los que son como que más educados en tema de filosofía de la ciencia, cuando ya encuentras un punto flaco en el argumento y como que la persona encuentra, ah, ok, bueno, pero es que este tipo de cosas, ya ahí encontramos el constructivismo, en donde, ok, sí existe, pero todavía como que estoy un poquito cerrado, ¿no? Y ya creo que las personas que más constantemente se exponen a, a decepciones en estudios científicos, a como que encontrar que sus creencias pues dan medias placas, al menos de acuerdo a lo que se ha encontrado con la literatura así limitada como es, de acuerdo a qué tipo de estudios, bla, bla, bla. El realismo crítico, en donde decimos que sí puede existir una realidad, sin lugar a dudas, que en este caso es calentarse, ¿no? Pero solo se puede conocer a través de la subjetividad de la experiencia de entrenamiento, de la población, de con qué cargas vas a trabajar, si estás hablando de entrenamiento de resistencia, de fuerza, si estás ante una temporada competitiva, si estás en el off-season, cantidad de covariables que es impresionante. Si te Pero persigue un perro, sí, claro, si te persigue un perro, no es como que aguántame, Rottweiler, voy a calentar y ahorita nos damos en la madre, ¿no? Lo mismo en situaciones de cualquier tipo de peligro, ¿no? Como que tienes que accionar sí o sí, vida o muerte. Creo que tampoco quiero hacer como que uso de ese tipo de pensamiento así un extremo porque pues, creo que sería lo mismo a algunos argumentos que circulan por ahí en redes. Pero sí es chistoso si lo analizas en la perspectiva de, por ejemplo, no sé, la evolución del ser humano, en donde estábamos constantemente en nuestra vida en una situación de justo para, paradójicamente vida o muerte. Pues bueno, es encontrar este tipo de cosillas, ¿no? Pero ya entrándonos hacia acá, creo que cualquier cosa que amenace nuestras creencias como que sí nos quita la máscara de cómo es que realmente pensamos, porque yo puedo ir por Instagram, por Facebook, por TikTok, etcétera, con la bandera de basado en evidencia, con la bandera de ciencia, con la bandera de yo soy ciencia, los demás no son ciencia, pero cuando algo así sucede, de repente ya no soy tan ciencia, ahora incluso soy dogmático. Eso es muy curioso de ver, y no lo digo por otro, lo digo por mí, porque yo me he visto en ese tipo de situaciones en donde como que sí te preguntas, ah, realmente qué estoy defendiendo y eso necesita defenderse. Y ya en el caso del calentamiento, pues bueno, creo que ya se los dejo a ustedes, te lo dejo a ti, Juan, para irnos adentrando en unos cuantos estudios de cómo se evalúa, qué resultados se obtienen y cómo interpretarlos, pienso, pero creo que esa intervención en materia de cómo pensamos, cómo procesamos información en este tema, para mí es muy, muy importante tener. muy bien, pues voy a primero hacer como una breve introducción antes de decir qué es lo que hacen los estudios. Cuando nosotros hemos hablado como directamente del calentamiento, no ha sido tanto a deportes, ¿no? Ha sido más a entrenamiento enfocado en la sala de pesas convencional, ¿no? Y por ahí va. O sea, sí tenemos información y sabemos sobre lo que pasa en deportes y sobre otras estrategias de calentamiento, más bien programas de intervención que ocurren en el calentamiento, ¿no? Para poder mejorar el contexto del deporte, ¿no? Entonces, sin tocar como ese tema, lo que nosotros hemos estado tratando de compartir es en el entrenamiento para la hipertrofia, para mejorar la masa muscular. Lo que buscamos como una probable mejor medida que no es en ningún motivo perfecta, pero probablemente es la que mejor dirección nos da, es el rendimiento en series. Si tú vas mejorando tu rendimiento en series en condiciones similares, eso quiere decir que más probablemente estás ganando masa muscular a que no, pero no lo asegura, solamente aumenta las probabilidades. Entonces, muchos estudios se han enfocado en comenzar a estudiar cómo el calentamiento impacta en el rendimiento en series.
ya sea de forma directa o ya sea con subrogados. Subrogados serían con la velocidad de la barra, la velocidad de propulsión media, ¿no? Algunos también miden la velocidad pico, pero la velocidad de propulsión media es el como mejor para subrogar el rendimiento en series cuando no llegan al fallo en rendimiento en series. Y otros lo han medido directamente. Por aquí tengo de 13 artículos que hay 2 artículos que miden subrogados. 2 artículos. El resto mide el rendimiento en series, ya sea que mide el rendimiento en cada serie o, o las pone en global y dice, pues hiciste este número de repeticiones en todas las series, ¿no? Pero no te dice, en serie 1 hiciste tanto, en serie 2 tanto, en serie 3. Te dice, en tantas series hiciste más repeticiones con o sin calentamiento, ¿no? Pero bueno, ese es como el resultado que da. Ahora, es interesante ver que empezamos, el primer artículo que surge para hacer esto es desde el 2003. Y en el 2003 hay un grupo control que ya no calienta, o sea, que no hace calentamiento antes. Y los siguientes artículos son un poco más conservadores. En realidad, varios no hacen series de aproximación, pero hacen aeróbico antes, de alguna forma. Y entonces el control es, no hay series de aproximación, pero hay algo de aeróbico. Y eso creo que pasa como en 3 o 4 artículos. Pero conforme nos acercamos al 2020, 21, los artículos en adelante ya se empiezan a liberar. Y dicen, ya, el control es control, no hace nada, no hace aeróbico, no estira, no nada, ¿no? Es control. Entonces se queda esperando 5 minutos, está sentado y luego hace el protocolo que le toca, ¿no? Y entonces hay, pues, diversidad de cortes. Hay algunos que lo hacen en hombres, otros en mujeres, otros en sujetos entrenados de 6 meses de experiencia, otros de más de 2 años de experiencia. Hay un artículo que se aseguró de ver que todos podían levantar 1.4 veces su peso corporal, ¿no? Incluso hay uno en mujeres mayores de 60 años, ¿no? Y eso quiero remarcarlo porque el grupo control de ellas no hace calentamiento. Pero bueno, la idea es, más o menos, lo que hacen es poner grupos de calentamiento que pueden ser de baja intensidad o moderada intensidad y los pueden hacer 6 repeticiones en promedio. Otros 15, ¿eh? Si hay quienes lo hacen 15, pero en promedio 6 repeticiones. Y ponen otro grupo que es de alta intensidad, que puede ser 80% de la carga de trabajo o que son los PAPs, los potenciación, posactivación, los PAPs, ¿no? Y esos son 90% de un RM. Ya no es de la carga de trabajo, es de un RM. Y me gustaría remarcar que en esos no hay calentamiento antes. Es 90% la primera serie. O sea, no es, haces aproximación para hacer PAPE. No, 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 no. Haces PAPE. O sea, tu primera serie es 90%. Y acá dicen, no, no puedes empezar sin calentar. Y en el estudio, pues quitan esa idea, ¿no? ¿Y qué vemos? Para hacer como breve los resultados y poder discutir como el tema, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en general con los 3 artículos que tenemos aquí, que tienen cortes heterogéneos y que además tienen ejercicios heterogéneos? Hay desde press de pecho, hay desde sentadilla, hay pull down, hay extensión de rodilla, hay flexión de rodilla sentado, hay acostado, hay curl de bíceps, hay empuje de tríceps, o sea, press de pecho, una gama de ejercicios bastante variada, ¿no? Y independientemente de los ejercicios, es bastante replicable el resultado. Cargas que tienen 80% de la carga de trabajo antes, que van entre 3 a 4 repeticiones, mejoran ligeramente el rendimiento en series. Y por ligeramente estamos hablando de que lo mejoran 3%. ¿No? Tal vez 10% dependiendo que midan. Si miden tonelaje, 3% del tonelaje, ¿no? Si miden repeticiones, 10% de las repeticiones. Pero si piensas en 10 repeticiones, pues 10% es una repetición. O sea, no es mucha, ¿no? Y bueno, cuando hay cargas de trabajo que son de 60% o 40%, eso es lo mejor. No mejora el rendimiento en series. Es tan idéntico que si no hicieras nada. Y cuando haces 90%, hay mejoras en la primera serie. En la primera nada más. Y en promedio mejoran, hay uno que mejoraron 7 repeticiones en la primera serie, como el más extremo, ¿no? En vez de 15 hicieron 22. Ese es el más extremo, el único estudio. Todos los demás son 3 repeticiones más o menos. O una repetición incluso, ¿no? Para la segunda serie. Y por último, algo que quisiera remarcar es, hay 2 estudios que usan estiramiento estático breve de 20 segundos, más o menos. Y los 2 han mejorado un aumento del rendimiento en tren inferior de más o menos el 10%, o sea, 10-12%. Y eso me llama la atención porque antes decías, es el único estudio, y ahorita ya hay 2 estudios. O sea que creo que es un tema interesante que se podría indagar. O sea, estiramientos breves
de 20 segundos podrían aumentar el rendimiento en series en un 10%. Hablamos también de más o menos una repetición, pues, ¿no? O sea, no olvidemos que 10% de 10 repeticiones es una repetición. Tampoco es va a ser el cambio radical en tu físico, ¿no? Así en 3 meses voy a notar que estirar 20 segundos hizo que fuera otra persona. No va a pasar así. Y bueno, ya poniendo sobre la mesa, programas de ejercicio aeróbico son inconsistentes, algunos sí, otros no, son inconsistentes en forma de decir que pueden mejorar. Entonces, quería poner más o menos qué dice la literatura sobre la mesa, y cómo los ponen en los protocolos. Y pues ya, de aquí en adelante, creo que podemos empezar la discusión. Justo como comentaba Lau, ¿sabes? Creo que ahora, gracias a ese tipo de avances de evidencia que al final van haciéndose estos estudios, nos invita a pensar el hecho de si yo soy una persona que tengo como costumbre subirme a calentar 15 minutos a una caminadora, ¿qué tanto puede estar impactando eso en mi rendimiento? ¿No? O sea, realmente, ¿qué tanto me puede estar aportando esto? En verdad, es como, wow, si en los 15 minutos de caminadora no voy a poder mejorar mi press de pecho, y a partir de eso empezar como, oye, creo que hay una mejor manera de poder hacerlo, ¿no? Y como mencionamos, no es decir, no calientes, o sea, no es blanco y negro, es como, oye, ¿y qué tal si pruebas lo que son series de aproximación, ¿no? Quizás eso es un buen paso a paso para que después digas, oye, creo que incluso las series de aproximación no son tan necesarias en mi contexto, ¿no? Pero sobre todo ponerlo a prueba, ¿no? Ponerlo a prueba de decir, ¿qué tanto puede estar influyendo que camine 15 minutos cuando voy a hacer un press? ¿No? Ese tipo de costumbres que se vienen haciendo durante mucho tiempo vale la pena, ¿no? Y ya esto nos lleva a aterrizarlo a lo que es el escenario real. O sea, yo en lo personal, iniciando conmigo, ¿no? No soy como una persona que tenga muchísimo tiempo para estar en el gimnasio y la mayoría de mis clientes tampoco. O sea, son personas que tienen su trabajo, que tienen que realmente hacer eficiente su entrenamiento y si en ocasiones alguien que no tiene un acompañamiento está sacrificando porque me toca ver usuarios que, oye, ya no acabé la serie, pero bueno, sí me dio tiempo a hacer mi cardio, ¿no? O sí me dio tiempo a hacer mi calentamiento, pero ya dejé 2 ejercicios que no puedo hacer y ya luego los hago, ¿no? Al final es como, oye, realmente vale tanto esos 15 minutos viéndolo en este caso en la caminadora y lo que abre la puerta para que veas que hay una mejor manera de poder hacer más eficiente tu entrenamiento y como mencionas, hablando específicamente en el contexto de hipertrofia, ¿no? Creo que vale mucho la pena empezar a cuestionar qué es lo que estoy haciendo y atreverme a probar algo diferente, evaluarlo con el paso del tiempo, ¿no? Pero es muy bueno que se abra esta puerta para tener una nueva perspectiva acerca de este gran calentamiento. Quería como poner un poquito de matiz, porque decimos lo de hipertrofia y no queremos tocar mucho de otro, pero am, en los deportes que no son de entrenamiento de fuerza convencional, la incidencia de lesiones es más alta. O sea, la gente se lesiona más en soccer, en americano, en otros deportes que son de contacto, que son de combate, y ahí hacer intervenciones, y no estoy diciendo que en el calentamiento, puede ser en el calentamiento, pero sí intervenciones que atacan las necesidades sobre estas deficiencias que pues, te hacen propenso a tener mayor riesgo de lesión, pues es un universal. O sea, todos deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque pues así no le erras. Si todo tu grupo, todos tus deportistas, por ejemplo en FIFA 11, todos hacen el FIFA 11, va a reducir tu incidencia de lesiones. No necesitas hacer ningún tipo de evaluación, que quién hace algo, que quién no hace algo, que quién hace un COVID test mal, que quién, nada de eso. O sea, no ocupas hacer evaluaciones. Todos hacen protocolos de prevención de lesiones o de reducción del riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque funcionan. Pero no es mover los brazos, no es hacerle así con las mancuernas, y no es girar las manitas, y no es hacer esto, y no es eso. Son protocolos que ni siquiera están pensados en ser tranquilos, o sea, son demandantes. ¿Quién de todos ustedes que nos está escuchando o que nos está viendo puede hacer un curso nórdico? Porque el FIFA 11 tiene un curso nórdico, ¿eh? En el calentamiento. Y me gustaría dejarlo como claro que la intervención va dirigida a atacar deficiencias que ponen en riesgo para que aumente, o más bien para reducir el riesgo de lesión, ¿no? Quisiera hacer ese paréntesis porque es diferente que la incidencia de lesiones en el entrenamiento de fuerza convencional es muy, muy baja. Es la más segura de todos, es el tipo de ejercicio más seguro de todos y es el tipo de ejercicio que te protege contra lesiones en el deporte. Entonces, para mí no termina de quedar claro por qué en el entrenamiento de fuerza, en la sala de pesas, está tan peleado y sí tienes que hacerlo. Simplemente no lo entiendo. Hasta aquí mi intervención. Eso que tocas del riesgo de lesión creo que es muy importante, ¿no? O sea, creo que desde ahí podemos partir porque ese es uno de los argumentos.
te puedes lesionar si no calientas. De entrada, ¿cuál es el riesgo de lesión de alguien que está entrenando en la sala de pesas? O sea, es muchísimo, muchísimo menor que quien se sale a correr, a trotar en su Doy, fraccionamiento. doy el dato. En la sala de pesas es Ah, por- 0.2 a 0.7 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Y por correr son 4 lesiones por cada 1000 horas de exposición. Frente a soccer, que estás hablando de 10 a 12 o 15, si no mal recuerdo, lesiones por cada 1000 horas de exposición. O sea, es 15 veces más alto el riesgo, ¿no? Entonces, desde ahí podemos decir, acá la intervención vale la pena, acá no es necesaria. Entonces, bueno, ya ese es un argumento que desde ahí podemos empezar como que a desmantelar. Luego, otro que tiene que ver, por ejemplo, con la selección de ejercicios, ¿no? Alguien podría decir, si nada más lee este último artículo, donde, si no me equivoco, utilizaron press inclinado en Smith y prensa, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasaría si haces peso muerto convencional? ¿No? Ahí sí necesitas calentar, ¿no? O si haces sentadilla libre, porque pues es multiarticular y es con peso libre y menos estabilidad y demás, ¿no? Pero tú mencionabas, Juan, que hay estudios donde se han utilizado ese tipo de ejercicios y tampoco pareciera haber una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ya desde ahí también podemos estar un poquito más tranquilos. Luego la parte de, no, pero bueno, este estudio, el último, fueron 10 repeticiones máximas. ¿Qué pasa si yo entreno, por ejemplo, como tú, Juan? De 4 a 6 repeticiones muchos de los ejercicios. Bueno, también, o sea, esto que mencionas de eh, el PAP a 90%, ¿no? O sea, eso cae debajo de ese rango de 10 repeticiones, por supuesto, ¿no? Y no hay calentamiento previo a eso. Entonces, eso también ya podríamos como, pues, no decir no importa, pero probablemente no importa tanto como pensaríamos o no hay tanta relación, ¿no? Como pensaríamos. Em, y sí, simple, y alguien puede decir, bueno, pero es que pues a mí sí me interesa, ¿no? Estas personas, como de pronto, a veces la verdad yo sí puedo caer, ¿no? Pero es que a mí me interesa ir por todo, o sea, yo no quiero dejar nada sobre la mesa, o sea, el 100%, ¿no? De las ganancias que puedo obtener. Y entonces, si calentar me garantiza que en mi serie de peso muerto romano voy a sacar un 10% más, aunque sea una repetición o media repetición más a lo largo del tiempo, no importa, o sea, esos efectos acumulativos, ¿no? Ese interés compuesto eventualmente, aunque yo no lo vea, ¿no? Pero va a significar en un isquio un tantito más grueso, más grande, pues yo lo quiero, ¿no? Si no calentaras o si tal vez disminuyes tu calentamiento, tu ritual en ese sentido, puedes meter una serie más. ¿Y qué tiene más relación con el crecimiento muscular? El volumen de entrenamiento, ¿no? Si te puedes recuperar, si no impacta negativamente, o calentar, ¿no? Creo que está bastante, bastante claro, ¿no? Entonces, ¿qué podrías hacer con esos 15 minutos, 20 minutos, lo que sea que estés dedicando? Y la otra cosa también es, bueno, ¿en qué rango de repeticiones vas a trabajar? Yo me acuerdo muchísimo porque pues yo antes igual que Dani, ¿no? O sea, llegaba al gimnasio con mi foam roller, hacía mis ejercicios de movilidad de tobillo, infinidad de cosas, me tardaba así añísimos, añísimos, ¿no? Y cuando la primera vez que tuve la oportunidad de ir a Phoenix con Brett Contreras, en ese entonces yo hacía un entrenamiento más como power building. Iba a entrenar ahí, o sea, con él en su gimnasio, y entonces yo ya estaba pues lista porque obviamente me llevé mi foam roller a Phoenix, como lo iba a dejar, sino cómo iba a calentar, ¿no? Entonces yo estaba preparándome para calentar y él llegó y me dijo, ¿qué haces? No, pues voy a hacer mi calentamiento. ¿Y cómo es tu calentamiento? Me preguntó. Y pues yo hacía como 6, 7 series para llegar a mi carga de trabajo, que sí era 2, 3 repeticiones máximas, ¿no? No, o sea, no es necesario. O sea, probablemente si en ese entonces sí me dijo, bueno, o sea, para esas cargas, quizá, pues con que hagas 2 series de aproximación está bien, pero ya para el resto de ejercicios que vas a hacer, no sé, que tu rango, aunque fuera otro grupo muscular completamente, ¿no? Que después de la sentadilla fuera a hacer press de pecho, pero ya es con mancuernas y el rango es de 8 a 12, hasta o sea, las mismas repeticiones iniciales que tú vas haciendo te sirven de preparación, ¿no? Entonces, o sea, es como platicábamos ayer, o sea, es difícil aferrarse a este pensamiento de tiene que hacerse cuando lo vas como deconstruyendo por cada uno de esos argumentos que se dan de por qué sí tiene que. ¿Sabes? Algo que mencionaste por ahí antes de decirlo de tu aventura con Brett, es sobre sí calentar,
te va a asegurar rendir un poquito más y vas a tener ese interés compuesto después. Fíjate que en el estudio que Dani hizo en el blog, ¿no? Ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la parte sobre la preparación inicial, y cómo se sentían antes de calentar y después de calentar, y los que no calentaron, ¿no? Está interesante que, como todos hicieron todos los protocolos, ¿no? Con una semana de diferencia, está interesante que se sintieron relativamente igual, ¿no? O sea, si ves el resultado se sentían igual de listos antes y se sentían igual de listos después. Y además se sentían igual de listos los que no calentaron para rendir en sus series. Pero ese es el promedio. La cosa es que en el estudio hay 55% de los que participaron en el estudio regularmente no hacían series de aproximación. 5% las hacía a veces y 45% las hacía con regularidad. A mí me gustaría, porque no puedo acceder a los datos, de pronto intenté mucho y no puedo sacar los datos de material adicional, pero me gustaría mucho ver cómo se comportó el grupo que no calentaba regularmente y cómo se comportaba el grupo que sí calentaba regularmente. Si eso puede ser el sesgo en el post-hoc, o sea, que haces la distribución y dices, mira, los que habitualmente calentaban no se sentían tan bien sin hacerlas, y los que habitualmente no calentaban se sentían ya listos, porque creo que eso puede ser también importante, es que estoy acostumbrado a esto, y entonces tener que transportarme de lleno me cuesta más que si hago una o dos series de aproximación, ¿no? Pero también eso sería importante como remarcar cuánto tiempo tiene que pasar para que te animes a exponerte y te sientas listo desde el principio sin ello, ¿no? Y eso lo comento también ahí en la clase de Muscle Man, porque el poder indagar en el artículo no es nada más decir, estos son los resultados, es cuestionar qué es lo que está pasando en el artículo, cómo están recopilando esa información y cómo puedo yo interpretar los datos con base en lo que me están dando, porque tratan de ser muy claros. O sea, este tipo de preguntas no las hace cualquier estudio. Y la verdad es que el equipo de laboratorio de Brad Schoenfeld, bueno, no de Brad Schoenfeld, de Enes, ha hecho un muy buen trabajo en eso, ¿no? Y también PAC y ellos están intentando preguntar percepciones, la fatiga, la incomodidad, etcétera. Y entonces eso, el poder irlo distribuyendo, ¿lo harías si supieras que te va a dar esta cantidad de crecimiento o no lo harías? Porque pues sí, puede tener el resultado y tal vez la gente dice, la neta es que no importa, pues, o sea, no lo voy a hacer, está muy agresivo esto, frente a voy por todas, ¿no? ¿Cuántas personas sí lo harían? Y creo que eso también está muy interesante, pero vale la pena mucho la clase porque sí aborda ese tipo de detalles. Em, una de las preguntas y así como que preocupaciones de calentar o no, ya lo comentaba, me parece, el riesgo de lesiones, ¿no? Pero ¿cómo podemos estudiar el riesgo de lesiones en una intervención, en un ensayo aleatorizado controlado? No podemos, porque literalmente tendrás que juntar gente y entrenarlos hasta que se lastimen, lo cual implica que tienes que encontrar gente dispuesta a que los lastimes, si acaso, y tienes que ser aprobado por un comité ético que esté de acuerdo con que lastimes a las personas en el entrenamiento. Y no puedes establecer un rango de la lesión, ¿no? Pues quizás, no sé, que tengan un hematoma y que otro se le caiga una pierna y que el otro se la tenga que amputar. No podemos estudiar eso, al menos no con un RCT. Lo que tenemos en tanto a riesgo de lesiones son estudios transversales, estudios observacionales, en donde tú puedes establecer una correlación de la incidencia de lesiones y averiguar si las personas que han sufrido más lesiones en el último año, 2 años, 10 años, etcétera, tienen prácticas de calentamiento y cuáles son estas prácticas de calentamiento. Y pudieras decir, ok, entonces las personas que tienen menor riesgo de lesiones porque calientan. Pero también puede ser covariables que estas personas tengan una mejor gestión de la fatiga en su entrenamiento, tengan una mejor, o si acaso, siquiera una intervención nutricional, tengan menos sueño, tiene covariables que pueden afectar el resultado, ¿no? Entonces, no podemos responder la pregunta de si, entonces, si calentar reduce el riesgo de lesiones con RCTs, por lo que implica, realmente no. Si acaso modelos animales, pero ahora nos enfrentaríamos con la atrevida extrapolación de esos resultados a seres humanos, ¿no? Yo, de que yo, se puede, pero que se yo acepte. creo, Nada más pero que la última yo antes creo que es de viable, la pero... Ujú. lo único que quería comentar de que se me vaya la idea es esa parte de que no lo podemos estudiar realmente, al menos no por ahora, salvo lo que comentes ahorita, Juan. Y sí, en la intervención del estudio que compartí acá en el blog de Hypertrophy, estamos hablando que se entrenaron, ya lo decía Lau, bench press inclinado en máquina Smith y prensa a 45 grados, lo cual quizás de carácter psicológico, pues no implica un miedo, un riesgo, porque oye, ¿qué pasa si fallas? Nada, se queda la máquina, ¿no? No diría
que serían los mismos hallazgos en un bench press libre, en una sentadilla, en un peso muerto. Quizás por ese factor o también la percepción del esfuerzo. Simplemente no sé qué sucediera. Al menos en mi caso, creo que yo sí necesitaría por lo menos unas cuantas series de aproximación para sentirme seguro, pero estoy consciente de que eso puede funcionar tanto como placebo cuando es posible y nocebo cuando no es posible. Entonces, pues bueno, porque yo tengo ese gran sesgo ahí. Pero bueno, esos eran los dos puntos. La dificultad de realmente estudiar el riesgo de lesiones en un RCT, qué tipo de estudios son los que necesitamos y el tipo de cargas que fueron 10 repeticiones máximas en los ejercicios que se estudiaron aquí, en donde parece ser el calentamiento pues, no hizo gran cosa de nada. Y ahora sí, Fíjate que yo creo que sí se puede, pero hay cosas que no puedes, que tendrías que separar de las sesiones principales, ¿no? O sea, por ejemplo, el protocolo de FIFA 11 es un programa que está establecido en 3 días a la semana, pero ya es un calentamiento. O sea, ¿qué pasaría si ese calentamiento, ese protocolo que se incluye durante el calentamiento, se hace separado de la sesión? Se hace en días de no entrenamiento. Es decir, no quitas el trabajo que está comprobado que reduce la incidencia de lesiones y pones a un grupo de personas, o incluso puede ser como cruzado, por así decirlo, y en algunos entrenamientos el grupo A no calienta y el grupo B sí, y en otro entrenamiento el grupo B no calienta y el grupo A sí, ¿no? Y entonces poder hacer como el grupo B, cuántos entrenamientos tuvo sin calentamiento, y el grupo A, cuántos entrenamientos tuvo sin calentamiento, viceversa, y ver durante los no calentamientos cuántos se lesionaron, durante el sí calentamiento cuántos se lesionaron, y ver si eso en realidad hay una diferencia. Lo que no se podría hacer es, sabemos que el protocolo FIFA 11 funciona, no se puede quitar. La pregunta es, ¿se puede poner en otro momento para poder hacer ese tipo de estudios? Entonces, creo que es viable porque no vas intencionadamente a poner un protocolo para que se lastime. Solamente quitas el calentamiento, ¿no? Porque creo que esa idea de tienes que entrenarlos hasta que se lastimen es medio absurda, porque la cosa es, y sé de quién viene esa idea, pues, recuerdo quién lo dijo primero. Entonces, la idea es, voy a quitar el calentamiento, pero no voy a quitar los programas que sé que funcionan, solamente los voy a poner en otros momentos, ¿no? ¿Qué pasa si simplemente están desfasados? Tengo un grupo que sí calienta, otro que no, o el grupo lo hace siempre, a veces sí, a veces no, más bien una sesión sí, una sesión no, una sesión sí, una sesión no. Veo toda la temporada y en la temporada lo que pasó, pero no les voy a poner carga de trabajo hasta que se lastimen, o sea, evidentemente eso no va a pasar. No es el objetivo del estudio. Y fíjate que, hablando de pesos libres, Viveiros y colaboradores 2024, el grupo, no, todos calentaron. Fíjate que todos calentaron. Ese es uno de los grupos que tuvo control, pero todos tuvieron calentamiento antes de cada ejercicio. No hubo control solo, pues. Y estoy buscando si hay otro. Sí. Fíjate que todos los que hicieron pesos libres, no, tengo Gallo y Colaboradores 2017, el grupo Control no hizo calentamiento antes, ¿no? Y fue en press de pecho libre. ¿Sí? Entonces, sí tenemos también en ejercicios de press de pecho libre, ¿no? Y también en Rivero y Romaninzi 2014, 15 sujetos, el grupo Control no hizo nada. También hizo press de pecho libre y sentadilla libre. Entonces, para decir si hay evidencia por ahí, y los dos, no hubo sin diferencias entre grupos, ninguno de los dos. Quizá el único argumento que, pues, o sea, difícilmente vamos a tener estudios en esa población como siempre, ¿no? Y es porque lo he escuchado, ¿no? Pues la gente que no calienta es porque de por sí las cargas absolutas que utilizan son bajísimas, entonces, pues, que van a necesitar estar calentando, ¿no? O sea, no tenemos estudios en Ronnie Colemans, ¿no? Que pues, están utilizando cargas monstruosas y no calienten. Pero bueno, ahí es donde pues simplemente, o sea, entender las limitaciones que tiene la evidencia y tratar de entender cuál es el concepto que nos quiere dejar y ya de ahí pues cada quien hacer su pequeño experimento, ¿no? Justo, creo que eso nos sirve, abrir el panorama, entender cómo está avanzando esos estudios que hoy en día se realizan, eh, cuestionarnos, ¿no? No quedarnos solo con las costumbres, sino realmente cuestionar qué es lo que estoy haciendo en mi entrenamiento, se puede hacer de una manera más efectiva, es algo que me conviene a mí, pero no lo voy a saber hasta que no lo experimente, ¿sabes? Hasta que no lo ponga a correr. Así que nos toca ahora a nosotros, ¿no? Poner la prueba. En mi caso, pues, no recuerdo cuándo fue la última vez que calenté realmente, y
Afortunadamente no he tenido ninguna molestia, lesión de más, mis entrenamientos van a la alza, pero no por eso, porque yo lo hago de esa manera, quiero que todos mis clientes o todos los que me escuchan lo hagan así, ¿no? Pero el poderles dar esa información es de mucho valor para buscar eso, un entrenamiento más eficiente y que aproveches cada minuto en tu sala de pesas, porque sabemos lo mucho que cuesta tener ese espacio de libertad. Así que la invitación es esa, pruébalo. Si eres alguien que calienta, cuéntanos cuál es su calentamiento actual, cuéntanos si te atreverías a llevar a cabo una sesión sin calentar y esperamos que esto sea de mucha utilidad para ti, una nueva perspectiva, una nueva manera de pensar las cosas y cuestionar eso. Hay muchas cosas que se vienen haciendo por costumbre durante muchos años y poder hacerlas de una mejor manera, pero rompiendo esas creencias, es algo que vale la pena. Así que chicos, un placer estar con ustedes aquí una vez más y me voy porque si no, no me va a dar tiempo de calentar ahorita que llegue al gimnasio y un gustazo como siempre. Se lastiman, mándale mensaje a Sergio. Yo me deslindo aquí de cosas, ya los conozco, cómo son. Es que yo escuché en el podcast. Díganle, Te invitamos a que te arriesgues, pero no nos eches la culpa. sí, la verdad, no, ya no son Bajo tu responsabilidad. Muy bien. Hasta luego, chicos.